Buenos días, iniciamos. Mi nombre es Fernando Hernández de Decision Train. Estoy más que complacido el día de hoy de presentarles esta primera conferencia de cuantificación de riesgos de proyectos con simulación Monte Carlo sobre Excel. Pueden contactarme, ya ven que estamos suministrando nuestra dirección electrónica en nuestro sitio de internet, donde pueden con mucho gusto contactarnos en esta conferencia. La conferencia está siendo grabada. Las preguntas las pueden suministrar aquí en el chat. Lo que pasa es que me es muy difícil ver preguntas y comentarios al mismo tiempo, así que les animo de una vez a que en nuestro correo electrónico puedan dejar sus preguntas o dejarlas aquí en el chat para poder responderlas con amplitud, que es algo que disfruto mucho. La idea de esta conferencia es presentar ideas iniciales en principio sobre el análisis de riesgos cuantitativo, cuáles son los fundamentos sobre los que se basa este concepto, y con base en ello entonces empezamos a levantar un modelo ejemplo en particular. El ejemplo que queremos montar tiene que ver con un modelo de construcción de un proyecto civil, un edificio que hay que construirse y que tiene un listado de riesgos en un registro de riesgos ya existente. Construimos el modelo, le agregamos los componentes, ejecutamos una simulación Monte Carlo con las herramientas que vamos a ver encima de Excel. No necesitamos nada más que Excel. Interpretamos los resultados, que es la parte interesante, es evidentemente el corazón, el núcleo de lo que queremos hacer, cómo interpretar resultados alternativos a las matrices de calor, y tratamos un tema de convergencia. ¿Por qué es importante generar un número mínimo de iteraciones para presentar resultados consistentes? Por último, llegamos y ofrecemos las conclusiones y los recursos disponibles que ya, como si lo han visto con anterioridad, tenemos a disposición en nuestro sitio de internet. Bueno, el primer punto con que quiero arrancar acá tiene que ver con que los mapas de calor de riesgos con colores son inútiles y dañinos. Toda la metodología de análisis de riesgo cualitativo sirve para las empresas esencialmente solo para marcar el inicio del camino en un emprendimiento de concientización de la cultura de riesgos en una organización. Pero es hasta ahí donde llega su limitación. La estructuración de un modelo por medio de sus dos referencias de frecuencia y severidad, también llamados probabilidad de impacto, sirven porque las matrices de calor, los mapas de calor, nos ayudan a identificar cuáles son los riesgos en un registro de riesgos. Pero a partir de ahí su utilidad merma, y es lo que queremos demostrar en esta conferencia. De manera alternativa, desarrollamos esto con una metodología llamada de simulación Monte Carlo. Ahora, por muchos años, instituciones reguladoras internacionales, los ISOs, los PMIs, han propiciado, no necesariamente queriéndolo, no es que sea voluntario, pero han propiciado la idea o el mito de que la simulación Monte Carlo es muy sofisticada, muy obscura, muy difícil de llevar a cabo y requiere que usted tenga un título en estadística, en matemática, que usted sea un actuario o que sea un matemático físico para entender la teoría matemática subyacente, que es la teoría de probabilidades. Uno de los puntos de esta conferencia es demostrar que no es necesario. Obviamente, si usted no es un actuario, un matemático, un físico, pues no va a poder realizar al mismo nivel de profundidad y de rigurosidad. Lo que, sin embargo, sí se puede hacer con técnicas muy sencillas de Excel, como lo vamos a demostrar en esta conferencia, usando herramientas probabilísticas disponibles sobre el Excel con DT Simulator, que es la herramienta que vamos a usar como macros encima de Excel. Entonces, el análisis no es tan sofisticado y no es caro. Estas son herramientas que efectivamente pueden estar disponibles y asequibles a nuestros mercados. Vamos a llevar a cabo esto con DT Simulator sobre Excel y lo que vamos a hacer es montar un modelo que se ve como el que tenemos acá. Fíjense que vamos a estructurar un registro de riesgos que tiene en la línea final 20 riesgos distintos, estos 20 diferentes categorizaciones de riesgos que están clasificados a su vez en 6 diferentes categorías de riesgos.
los técnicos, los logísticos, los ambientales, los de gestión, que por cierto solo es uno, los de tipo financiero y los sociopolíticos. Entonces vamos a tener un registro de riesgos con esos 20 riesgos. ¿Qué es la idea? Bueno, como decíamos, el mismo punto de partida del análisis de riesgo cualitativo es el mismo punto de partida que tenemos acá. Tienes tus riesgos e inmediatamente lo que haces es que atomizas esos riesgos en sus dos grandes componentes, frecuencia y severidad, también conocido como probabilidad o frecuencia, y severidad también conocido como impacto. ¿Qué es la idea? Bueno, la idea es que una vez que tengas esos riesgos, la frecuencia es el concepto en donde contamos cuántos eventos por unidad de tiempo, por año, por proyecto se van a dar. Por ejemplo, la unidad de tiempo que vamos a usar en este caso que vamos a presentar es por todo el proyecto, independientemente de si el proyecto dura 8 meses o 12 o 24 o más. Entonces decimos que durante la frecuencia, durante la unidad de tiempo de toda la longitud o duración del proyecto, pues se va a dar un número de frecuencias de conteos de eventos potenciales de riesgo. Evidentemente el dato no lo conocemos, por lo tanto vamos a suministrarlo como una estimación que un experto va a tener que dotar. Por otra parte, el segundo componente importante y fundamental es la severidad o el impacto, dependiendo de la terminología que se esté utilizando. Este es el daño monetario que podemos cuantificar respecto de cada uno de los riesgos. Ahora, admitimos que el impacto de la severidad lo estamos midiendo aquí en términos monetarios. Hay diferentes otras medidas que admiten los estándares para calificar la severidad o impacto. Por ejemplo, se podría hablar del impacto medioambiental, del impacto reputacional. Aquí el que nos interesa y el más fácil probablemente de calificar es el impacto monetario, el impacto financiero por sobre los resultados, en este caso, del proyecto. Bien, entonces la articulación del modelo arranca donde vamos a usar probabilidades y todo el mundo o mucha gente le tiene miedo a esto de las probabilidades. Yo no me acuerdo de eso del curso de estadística 1 en la universidad y fue hace tantos años y no le entendía al profesor. Vamos a darnos cuenta que no es tan difícil como parece. Que el Excel lo logra muy fácilmente con estas herramientas encima del Excel. 4 distribuciones de probabilidad van a poder hacer muy bien el papel para articular los riesgos que tenemos acá. Desde una distribución Bernoulli, que es binaria, el evento se da o no se da, hasta un par de otras que son un poquito más elaboradas, pero igualmente sencillas, la distribución binomial y la Poisson, que son realmente dos representaciones del mismo concepto estadístico de conteo, de frecuencia, y finalmente la entera uniforme, que es aquella distribución que, como veremos luego, es una distribución utilizada cuando hay máxima incertidumbre. Como diríamos en vernáculo, cuando el experto no tiene ni p idea por dónde anda la cosa. Entonces asume simplemente con altísima incertidumbre un valor que tiene igual probabilidad de ocurrencia de irse a un extremo como al otro, como al centro. Simplemente hay máxima incertidumbre. No hay ni p idea, por ponerlo de alguna manera, sobre la cuantificación de la frecuencia, es decir, del conteo que se utiliza. En la otra área, en la parte de severidad o impacto, vamos a medirlo por distribuciones de probabilidad a la cual algunos de ustedes, una vez más, probablemente hayan sido expuestos. Y yo las podría categorizar aquí de dos formas. Unos de los de opinión experta, que para ellos son distribuciones que se llaman empíricas, es decir, que han sido desarrolladas sin tener en mente a un estadístico o a un actuario en mente. No hay que, en otras palabras, no son las paramétricas que usted tiene que saber cuáles son los parámetros, por ejemplo, que una normal o una log normal usan un mu y un sigma, es decir, una media y una desviación estándar, o una exponencial utiliza, por ejemplo, un beta, o una gamma utiliza un alfa y un beta. Nada de eso se lo tiene que aprender. Software como el de Edit Simulator tiene la opción de utilizar estas herramientas de distribución un poquito más elaboradas. Pero visiblemente en la experiencia que tenemos en 20 años de hacer gestión de riesgos de proyectos, nos hemos dado cuenta que la inmensa mayoría, por no decir el 90-95% de los modelos que de manera práctica, empírica, son construidos,
son construidos utilizando esencialmente estas distribuciones de criterio experto. Es decir, donde vamos donde el experto y le preguntamos, mire, señora experta en este proceso, usted nos puede decir en esta pared cuánto se va a demorar usted construyéndola. Entonces esa persona va a expresar su experiencia dándonos un valor mínimo, un valor más probable o moda y un valor máximo. Y bueno, algunos de ustedes quizás están expuestos a la idea de que de que esta discusión puede ser articulada de una manera triangular o PERT. Yo tengo, por ejemplo, un curso en nuestro sitio de YouTube. Lo voy a pasar aquí en este momento a mi YouTube. Espero poder lograrlo en esta nueva herramienta que estoy utilizando. Sí. Y tengo aquí en mi YouTube, en el sitio que de una vez les animo a que lo busquen, se llama Decision Train en español. Tengo decenas de modelos que explican muchos de los temas que aquí discutimos. Esto es aparte del DT Simulator. Entonces, por ejemplo, aquí te encuentras un tema que siempre llama mucho la atención, que es selección de distribuciones. Los clientes siempre están preguntando, bueno, ¿cómo hago para seleccionar la mejor distribución que se ajusta a los datos? Este es un curso que tiene 30 lecciones que nos ayuda a entender ese tipo de cosas. Por ahí hay discusiones también, por ejemplo, que nos hablan en términos de esto. Lo tengo en la carpeta de Safran Risk, que es otra herramienta que representamos, discutiendo el asunto entre las diferencias entre una distribución y otra. Aquí hay una discusión de 18 minutos, con cuidado, que habla sobre la PERT versus la triangular en gestión de proyectos. En otras palabras, tenemos, como ven, entonces, mucho material aquí disponible para que se pueda acceder respecto de responder estas siempre constantes preguntas en cuanto a la gestión de riesgos en proyectos. Bien, continúo. Entonces, tenemos ya los elementos para armar una distribución. Elementos, por un lado, de distribuciones Bernoulli, binomial, Poisson y entera uniforme, son los elementos para construir distribuciones de frecuencia, y por el otro, las distribuciones de impacto o severidad, que son las continuas. Son las distribuciones que en este caso, aquí voy a mostrar todas, o algunas de las que están disponibles, pero me voy a enfocar sobre todo en estas en particular, las triangulares y las PERTs. Bien, entremos al modelo. El modelo que usted lo puede descargar usted mismo del sitio de internet. El sitio de internet nuestro se llama dtsimulator.com. Te lo vas a encontrar básicamente donde aquí puedes lograr la descarga de la versión gratuita de este modelo que vamos a discutir. Hay más materiales, por ejemplo, todo este curso que estamos dando se encuentra también ya aquí articulado en un área de cursos, donde puedes ir esto mismo que yo estoy dando en unos 60 minutos, aquí se encuentra en nuestros cursos, en el curso completo. Entonces tú mismo, y esto es gratuito, se encuentran 2 selecciones en donde vamos explicando paso a paso lo que yo aquí voy a querer resumir en una lección. Esta lección es como de 120 minutos, es como el doble del tiempo que nos tomamos ahorita. Bien, entonces con base en ello, creamos ahora nuestro modelo. Y vean lo que tenemos aquí. Tenemos una plantilla Excel y este es el registro de riesgos, lo que estamos viendo en nuestra pantalla. Este registro de riesgos, esencialmente tenemos, lo que les decía, 20 riesgos identificados según estas categorías que hay acá. Y cada uno de ellos en la hoja paralela, una que se llama salidas, tenemos esencialmente la categorización del riesgo total, que es la sumatoria, véanlo, de toda la columna M de modelo. Es decir, cuando yo sumo todos estos elementos, estoy teniendo básicamente todos los elementos de mis riesgos totales y los tengo en esta celda sumados. Específicamente las que siguen, los riesgos específicos de segundo nivel por categoría técnico, logístico, ambiental, etcétera, son sumas condicionales. Simple y sencillamente le digo al modelo, súmese acá cada una de las celdas que se están generando de la columna
M, que es a lo que queremos llegar al fin y al cabo, es determinar el riesgo como una articulación en sus dos componentes esenciales, el componente frecuencia multiplicado por el componente severidad. Si usted se fija en cada una de estas celdas, y una vez más, yo le animo a que descargue este modelo usted mismo, va a darse cuenta que la columna M que sumamos de vuelta aquí en salidas es esencialmente una simple multiplicatoria de la frecuencia por la severidad. En otras palabras, estamos sustituyendo el asuntito aquel de clasificar en una matriz de colores en verdes, amarillos y rojos en qué cruce, frecuencia, severidad tenemos cada una de ellas. Estamos, digamos que profundizando en el concepto, pero arrancando desde el mismo punto de vista, que son dos: tener los riesgos en tu registro de riesgo, número uno, y número dos, una vez que están, articularlos en sus dos componentes de frecuencia y severidad. Bien, teniendo esto entonces en particular es donde empezamos ahora a armar el modelo. Fíjense que encima de mi Excel yo tengo esta barra de herramientas que es el DT Simulator. Este es el producto que yo desarrollé básicamente en los últimos meses. Me ha tomado casi un año completo de desarrollar este modelo, que a la larga no son más que macros. O sea, si yo entro, como lo decimos en mi país, por la cocina, es decir, como por detrás, y me vengo acá, estos no son más que nada macros que hemos incorporado al modelo que tienen código. Visual Basic for Applications, que hace esencialmente toda la parametrización y el hecho de que al final usted tenga esta barra de iconos encima de su Excel, que nos va a permitir operacionalizar la función de Monte Carlo. Insisto, la idea de la simulación Monte Carlo no es un concepto, no tiene que ser un concepto obscuro, ni difícil, ni complicado, a pesar de que cuando nos certificamos como PMPs en el capítulo de riesgos del PMI, nos decían, uy, eso es complicadísimo y eso solo lo pueden hacer ciertos gurús. No es así, esto es realmente sencillo y se lo voy a mostrar a partir de este momento. Agarremos el primer riesgo, condiciones desconocidas del sitio. Usted se va donde el ingeniero a cargo del proyecto y él le dice, mire, resulta que sí, ese es uno de los riesgos primeros que arrancan cuando empezamos a perforar para construir el edificio y nos encontramos con que habían, qué sé yo, se decidió a algún, como decimos en mi país, algún vivazo se le ocurrió que había que ahorrarse el dinero del estudio de suelos. Y entonces a veces sucede eso, entonces yo llego como ingeniero, empezamos a excavar los fundamentos y nos encontramos con unas arenas o con agua o con unos basaltos y no se puede seguir ahí y entonces el costo va a ser mayor. Bueno, señor ingeniero, ¿y cada cuánto sucede eso? Ojo que ya estoy empezando a hacer preguntas de frecuencia. El ingeniero me va a decir, mire, a mí en mi experiencia, eso es un evento que me sucede en uno de cada 4 eventos. En los 30 años que yo tengo de experiencia, como uno de cada 4 sucede ese problema. Ahora, si nos damos cuenta, este problema de condiciones desconocidas del sitio es un fenómeno, es un evento binario. ¿Se da o no se da? Y ya básicamente hemos articulado acá la probabilidad de ocurrencia del evento. Y el evento tiene una probabilidad del 25%. ¿Por qué? Porque en uno de cada 4, o 0.25, el problema, el evento se da. Entonces, con un solo dato y sabiendo que este es un fenómeno de características binarias, se va a dar o no se va a dar, podemos utilizar la distribución típica para armar este tipo de elementos, que es la Bernoulli. La Bernoulli es la más sencilla de las distribuciones. Vea lo que pasa en el momento que yo me posiciono sobre la celda G2, que ya contiene esa Bernoulli. El software DT Simulator tiene la capacidad de tomar esa función, vea la que se ve como cualquier otra función de Excel, y una vez que está ahí, esencialmente articula que esto es una distribución que generará 0 en el 75% de las veces, eso es lo que marca el eje Y, 75% de veces es la altura, y un 1 en el 25% de las veces, utilizando un solo parámetro P, que es coma o punto 25. Fíjese que esa celda en este momento tenía esto, pero si la celda arranca en blanco y usted está creando este modelo, usted crearía esta función como crearía cualquier otra función en Excel.
igual DT, aparecen como cualquier otra función Excel, todos los nombres de las funciones DT, de Decision Train, de ahí el nombre del software desarrollado, DT Bernoulli, que es la distribución binaria, eventos que se dan o no se dan. ¿Cuál es la probabilidad de que el evento se dé? 0.25. Cierro paréntesis y en ese momento se crea esta distribución de probabilidad que solo genera dos números. Observe lo que sucede cuando yo le doy a mi modelo recalcular. Empiezo a generar F9. Cada vez que yo le aprieto aquí, Calculate Now, calcular ahora, estoy generando números aleatorios que a la larga, en el 75% de las veces, ese número será un 0 y en el 25% de las veces, ese número será un 1. A la larga, tengo que hacerlo muchas veces para que este patrón se estabilice, se converja. Entonces, aquí ya tengo articulado la primera parte de mi primer riesgo, la frecuencia del evento, que en este caso solamente puede ser un 0 o un 1. Vámonos ahora al segundo componente, al componente de severidad. Bueno, resulta que aquí el ingeniero a cargo del proyecto, la pregunta es cuál va a ser el daño físico, cuál va a ser el impacto monetario que va a tener esto. Igual, este ingeniero no tiene ni idea, no ha hecho estudios muy profundos, o hay demasiada incertidumbre, o no es su área de competencia, o simplemente él no es experto en el área, y él nos dice, mire, la experiencia que yo tengo es que si el evento se diere, pues gastaríamos como mínimo 400 y como máximo 800, pero yo no me animo, no tengo la suficiente información o experiencia para darle un punto central, para decir que eso converge más o menos en tanto. Es una máxima incertidumbre. En ese caso, usamos la distribución uniforme, recomendada usualmente cuando hay máximas incertidumbres sobre procesos. A la larga, esta es una distribución que uno no debería usar al final de una presentación profesional, porque probablemente quien va a tomar la decisión, el órgano directivo le va a preguntar, mire, pero sea más serio, consiga información, busque a un experto y denos un dato más preciso. ¿Por qué? Porque esa distribución de severidad, vea cómo se va a ver en el momento que yo me posiciono en la celda L2, que ya contiene la severidad, con una distribución uniforme, es decir, que requiere simplemente un valor mínimo y un valor máximo para articular valores que entre sí tienen probabilidad de ocurrencia igual, equitativa. ¿Qué quiere decir? Que bueno, yo posicionándome en esa celda, si estuviese creando desde cero este modelo, pondría DT uniform, esta distribución, con este valor mínimo, coma o punto y coma, dependiendo de su configuración regional del Office, esta función. Ahora, observe que ese número es irrelevante en este momento, porque aquí es 483. Pero la próxima vez que yo lo genere es un 468 o un 716 o un 620. Es decir, es cualquier número, es una lotería con igual probabilidad de ocurrencia entre el mínimo 400 y el máximo de 800. Pero bien, ya hemos articulado los dos elementos de este riesgo. Este riesgo total va a ser la multiplicatoria. Muchas de esas veces eso va a ser un 0. Algunas de esas veces va a ser un 1 en el 25% de los casos y empieza a generar eso. Obsérvese que la celda M2 en el 25% de los casos generará un número que es producto de la severidad si el evento se diese, que ese evento se da en el 75% de las veces. Veamos un riesgo un poco más elaborado para ir construyendo con distribuciones un poquito más sofisticadas. Para riesgos como por ejemplo, fíjese en el tercer riesgo, daños o robos a equipos y herramientas. Este claramente no es un riesgo binario, no es que se da o no se da. Usted se va donde el capataz o la persona a cargo de este proyecto y le va a preguntar, mire, ¿y este evento se da o no se da? Deme la probabilidad de ocurrencia que se dé. No, mire, no es que se dé o no se dé, es que a veces inclusive se puede dar más de una vez por la naturaleza misma de lo que conceptualmente queremos describir. El ingeniero nos dice, no, mire, en promedio, con la experiencia que yo tengo, ese es un evento que se da unas 4 veces. A veces, obviamente es un promedio, a veces podría ser más, a veces podría ser menos.
De hecho, lo que menos podría hacer es cero. Hay proyectos en donde no sucede. Pero yo déjeme decirle que en promedio creo que son unas 4 veces que en la duración de un proyecto como estos, con las condiciones de seguridad que tiene, conociendo el contexto regional en donde yo estoy, aplico mi criterio experto y digo 4 es el promedio. Observe que solo se ocupa un parámetro, solo se ocupa tener el promedio, en este caso, ofrecido como pieza de información por el experto. Bueno, en esos casos construimos lo que se llama una distribución Poisson. Poisson es una distribución para mí súper elegante y se ve así. Obsérvese que una Poisson solo requiere un parámetro, está articulada como esta sintaxis DT Poisson, haciendo referencia a E4, que contiene un 4, y genera esta distribución. Esta distribución o este conteo de frecuencias me dice, sí, mire, efectivamente, si su promedio es 4, los 2 eventos más probables que se den serán un 3 o un 4. De hecho, la altura de ambos eventos anda por ahí del 10 y casi el 20%, la altura que leo en el eje Y. Pero bueno, existe una probabilidad de como el 15% de que solo se den 2 eventos. Existe una probabilidad como del 7% que se dé un evento. De hecho, a pesar de que el promedio es de 4, existe probabilísticamente una probabilidad de que pase un proyecto como estos sin que se genere un número más que de 0. Es como de un 1 o 2%. La probabilidad inclusive de que se generen 7, 8, 9 o hasta más eventos, de hecho, teóricamente hasta el infinito, son estas sucesivamente a la hora de medirlas respecto de la altura en el eje. Es decir, la distribución Poisson es una distribución que nos ha articulado el número de veces que podría suceder ese evento. Y cuando yo genero números aleatorios, aquí con recalcular o con el F9, fíjese que se generan números de eventos que aquí están articulados. A veces son 6, a veces son 5, a veces son 4, a veces son 8, etc. Cada uno de ellos con frecuencias distintas. Veamos la severidad de este evento. Con la famosa PERT. Esta es mi distribución favorita. Yo prefiero a veces la PERT, no a veces, casi siempre prefiero la PERT a la triangular. A pesar de que las dos distribuciones, la PERT y la triangular, usan los mismos 3 parámetros. Un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo. Entonces, cuando usted le preguntó al experto esos 3 datos, el experto puede construir esta forma de distribución de probabilidad que se va a ver así. Fíjense que la sintaxis es esa, DT-PERT, como haciendo referencia a los 3 parámetros mínimo, más probable y máximo. Y me crea esta distribución de probabilidad. Les dije, insisto, de repente usted no usa la PERT, le gusta más la triangular. Bueno, use la triangular, simplemente cambie el nombre en la función y esta triangular se va a ver muy parecida porque utiliza los mismos 3 parámetros referenciales, un mínimo, más probable y máximo, para articular, en este caso, ese riesgo en particular que tenemos aquí, que es el riesgo de daños o robos a equipos. Es decir, cada vez que el evento se dé, me va a generar este riesgo que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, este riesgo que tenemos aquí es la multiplicatoria. En esta iteración que se dieron 6 daños o robos, cada uno de ellos costó 78, por lo tanto el riesgo total es de 470. En esta iteración, en la próxima, 307, 4 robos de 76. En la próxima, 5 robos de 84 y así sucesivamente. Hemos articulado el riesgo tercero, daños o robos de equipos. Veamos otro ejemplo. Bancarrota de subcontratistas. Cualquiera de ustedes que lidie con subcontratistas en proyectos sabe que esto es un área espinosa, es difícil, es una de las áreas a veces más complicadas dependiendo del tipo de proyectos que se gestionan. Uno de los riesgos que tienen los subcontratistas es que entren en bancarrota, en quiebra. El día de mañana, usted tenía al subcontratista de los ascensores, los elevadores, el electromecánico, el de aguas, el electricista, etcétera, y también la señora que reparte la comida a mediodía para las cuadrillas. Y alguno de ellos no vino, o quebró, o entró en bancarrota, o simplemente no respondió. Bueno, imagínese que usted tenga en su lista 30 subcontratistas con los cuales usted trabaja. Asuma que usted puede calcular la probabilidad de que cada uno de esos 30 subcontratistas entre en bancarrota.
y asuma que es de un 5%, es decir, en su historia, 1 de cada 20 subcontratistas durante la duración de un proyecto entrará en bancarrota. Quiere decir que con estos dos elementos podemos construir una distribución muy particular que es la binomial, y esa distribución se ve así. Esta distribución, básicamente articulada con esos dos parámetros, el número de elementos expuestos al riesgo y la probabilidad individual de cada uno de esos n elementos expuestos al riesgo, usted arma esta distribución. Y esta distribución esencialmente, esa distribución esencialmente nos dice el número de elementos que entrarán en bancarrota. En este caso, vean que es un 1, es decir, de hecho, 1 es el número más probable, es el que más va a aparecer, como el 33% de las veces le va a aparecer un 1. Pero si yo le digo recalcular, ahora también es un 1, ahora es otro 1, ahora es otro 1, pero pueden ser 2. De hecho, existe un 25% de probabilidad aproximada que sean 2. O 3 es como un 13% y así sucesivamente. Es decir, esta distribución cuenta cuántas subcontratistas entrarán en ese riesgo en particular. Ojo, este es un riesgo que, como hemos mencionado, no es un riesgo que es binario. Y es que las matrices de calor, los mapas de calor, no logran capturar esa multiplicidad de muchos riesgos que no son binarios, que no son que se dan o que no se dan, que podrían, como este en particular, o como este, o como la mayoría de los mismos, darse más de una vez durante el proyecto. Este, por ejemplo, bancarrota subcontratistas, está siendo evaluada con una distribución PERT percentil. La PERT-PERC es la misma forma de una distribución PERT, nada más que aquí se articula con un parámetro más probable, 150, menos un 10% de 150 como mínimo y más un 100% sobre 150 como máximo. Es decir, esta es una distribución que 150 menos el 10, 135 es el mínimo. 150 más el 100%, 300 es el máximo. Vea cómo se ve entonces esta distribución. Es la misma PERT, nada más que articulada de manera porcentual. Usted le pregunta al ingeniero, al experto, deme el valor más probable y el segundo parámetro es, déjelo cuánto sería el mínimo en términos porcentuales y cuánto sería el máximo en términos porcentuales. Por ahí hay otro riesgo que quiero ver en frecuencia, que es el entero uniforme, que es cuando la uniforme lo utilizamos, como hemos dicho, cuando hay mucha incertidumbre. En gestión de órdenes de cambio del cliente, usted no sabe qué es lo que el cliente, a veces el cliente puede ser que no quiera más que un cambio, pero a veces el cliente quiere hasta 4 cambios, los 2 parámetros mínimo y máximo de una entera uniforme que se vería así. Los 4 elementos posibles entre el mínimo y el máximo, 1 y el 4, tienen la misma probabilidad de ocurrencia. El 1, el 2, el 3, el 4 pueden darse indistintamente sin ninguna concentración hacia el centro. Usamos en este caso una log normal que se vería así. No quiero entrar, no me da tiempo de ver las características de las normales y las log normales. Simplemente las menciono porque son distribuciones que están posibles. Entonces observen lo que va a suceder acá. Tengo ya finalmente, una vez que haya terminado mi tarea de articular las frecuencias, cuántas veces suceden los eventos y las severidades, admisible y recomendablemente construidas con distribuciones perto-triangulares, tengo mis riesgos totales, que es la sumatoria de las multiplicaciones frecuencia por severidad de cada uno de los riesgos. Observe, obviamente, que cada vez que yo le digo recalcular o F9, genero una lista diferente de riesgos, es decir, genero una iteración en el lenguaje o jerga de la simulación, genero números aleatorios que cambian y que utilizan la información de las curvas de probabilidad generadas respectivas para generar esos números aleatorios. Evidentemente, esta información individual de los 20 riesgos está siendo recolectada en salidas. Entonces, por ejemplo, esta celda, que es la que suma los riesgos totales, todos los riesgos posibles que tiene en el proyecto, en este caso me dio 10.600, en el próximo 18.000, en el próximo 11.000, en el próximo 10.000. Entonces, ahora el gerente o el director de proyectos o el director de la junta directiva le pregunta a usted, bueno, ¿y cuál es el que se va a dar? Como que si uno en riesgo supiera el futuro. Como que si uno le dijeran, ¿y cuál va a ser el precio del petróleo de aquí a 5 años? ¿O cuáles son el monto de los riesgos? Uno no sabe, porque precisamente la gestión de riesgos
es articular las respuestas con rangos de probabilidad. Y eso es en esencia lo que hace la simulación Monte Carlo, es no fijarse en una respuesta, una iteración, ni en otra, ni en otra, ni en otra, sino hacerlo muchas veces. Y eso es lo que hace DT Simulator. Yo le voy a decir al software, tómese este proceso y todas las celdas que previamente hayan sido declaradas variables de salida y o de entrada. En este modelo, por ejemplo, hemos declarado todas estas columnas de la columna verde como entradas. Vean que eso está con este salidas, que son las que tengo en la ventana de salidas, que son estas respectivas. Entonces, aquí tengo una manera conveniente de ver las variables de entrada y de salida. En datos de entrada, con este gráfico hacemos los mismos con las variables de salida, y ya están entonces mostradas. ¿Verdad? Decimos, por ejemplo, cuando yo corra, cuando yo ejecute la simulación, se va a generar muchas veces. Y eso es lo que quiero hacer en este momento cuando genere mi simulación. Permítame un momento. Bien, entonces le digo al software, simule. El software que está haciendo aquí está generando en unos pocos segundos 1000 instancias diferentes, 1000 iteraciones, 1000 muestras para cada una de las partes móviles de mi modelo. ¿Cuántas partes móviles tiene el modelo? Realmente 40, 20 frecuencias, 20 severidades. Yo le digo aquí guardar, el software lo que va a hacer es guardarlas esencialmente como variables que quedan articuladas o almacenadas aquí en datos simulados. Vean que aquí aparecen las columnas de los riesgos, cada uno de los riesgos, y aparecerán 1000 filas hacia acá, ¿ok? Y aparece también la información de las variables de entrada. Toda esa información pues queda almacenada. Pero ahí viene la parte más interesante. Hagamos el análisis y empecemos por el histograma. Para posicionarse en DT Simulator y poder hacer el análisis de una celda en particular, y la que más me interesa obviamente en este momento es el riesgo total. Después, con más tiempo, podré hacer un análisis específico de cada una de las subcategorías de riesgo, pero en este caso me posiciono sobre esa celda simplemente y le digo histograma. Y el software lo que va a sacar es una representación de frecuencias. En este caso, vean que aquí tengo como segmentos o hilos o intervalos, que son 100 intervalos. Ese número de intervalos usted lo puede cambiar acá. Ya que aquí son 100, yo podría cambiar eso, digamos, a 10 intervalos. Aquí no tengo que simular de nuevo. 10 intervalos, la información queda consolidada en 10 segmentos distintos. Esto es simplemente una cuestión de visualización. Por defecto, si lo pongo en 50, un número, digamos, aproximadamente intermedio, pues quedan 50 intervalos distintos en donde quedaron categorizados o intervalizadas las 1000 iteraciones que hay. Y aquí claramente lo que vemos en este gráfico es que hay una concentración de los elementos hacia el centro, hacia la media, pero también una curva asimétrica hacia la derecha. Es decir, esta es una curva en donde unos pocos resultados del lado derecho de repente dispararán mis resultados a tener resultados muy extremos. Esto es teoría de valor extremo. Esta es la aparición de los cisnes negros, la aparición de aquellos desconocidos riesgos que de repente, si no los controlo, podrán llevar al traste mi proyecto. La primera articulación, una vez vista y observada visualmente, digámoslo así, mi gráfico, me debería llevar a la lectura de los estadísticos. Al menos me da tiempo de ver los principales. Mínimo, lo menos que usted va a gastar en una iteración fue de 6000, pero podría llegar a ser de 42,000 y más o menos su promedio es de 15,211 con una mediana parecida alrededor de 15,000. Es decir, por aquí alrededor de 15,000 es donde se da su valor esperado. Usted podría esperar tener unos gastos de 15,000. Muchas empresas, particularmente como convención en la industria de los proyectos de construcción civil, usan sin embargo el percentil 80 como una medida relativa del nivel al cual creamos contingencias. Y claramente aquí podemos crear una contingencia a un nivel de certeza. Aquí por defecto la he puesto en el percentil 80. Pero bueno, eso es un parámetro que yo puedo cambiar. Si a mí me interesa el percentil, qué sé yo, el percentil 90, lo cambio aquí, no tengo que simular de vuelta
y aquí veo que el percentil 90 es el de 20,000. Es un poquito más conservador que el que tenía anteriormente. Voy a usar la convención muy estándar del 80, que la veo acá. ¿Qué me dice estos 18,066? Bueno, que existe un 80% de probabilidad de que tus resultados sean menores o iguales a 18,066. Muchas veces la manera de calcular una contingencia probabilística será la diferencia entre el percentil 80 y ya sea la media o la mediana, que es aproximadamente de 15,000. Es decir, yo tomo 18,000 menos 15,000, unos 3,000, y puedo decir, existe una contingencia de 3,000, que es la diferencia entre el percentil 80 y la media o la mediana, que es lo que alcanzaría para cubrir las contingencias de variabilidad en los riesgos de este proyecto con un 80% de confianza. Y eso es lo que le agrega un valor probabilístico alternativo a lo que se acostumbra en la industria. No, ustedes no saben cuántas veces escuché yo la expresión cuando uno pregunta, ¿y cuál es la contingencia de este proyecto? Métale 10%, métale 5%. ¿Y por qué 5%? Porque así lo hemos usado toda la vida y nadie da una respuesta consistente. Nadie sabe por qué un 5 o un 10 o el X% que se está utilizando. Aquí sí. Aquí sabemos que son 3,000 y podemos efectivamente responder. Mire, en una simulación Monte Carlo donde probamos unos 1,000 resultados posibles de todas las partes móviles de nuestro modelo, nos damos cuenta que en el 80% de los casos, $3,000 encima de los 15,000, es decir, llegando hasta el 18,000, podemos estar seguros con esa certeza, con esa confianza que nos alcanzará. ¿Por qué no la ponemos al 99? Bueno, porque si la pone al 99, el costo va a ser tan oneroso que va a llegar al competidor, obviamente va a someter a algo más competitivo y va a ganar la apuesta. Entonces, esto es una disyuntiva. Esto, evidentemente, es un toma y daca. Hay más información aquí que seguir, pero quiero tener tiempo para ver los otros elementos. El gráfico que me interesa ahora observar es el de curva S. Curva S es un gráfico donde usted puede comparar diferentes distribuciones. Aquí marco con control todas las que quiero ver, todas las salidas. Y el software construye entonces gráficos de tipo S, donde veo acumulativamente en el eje Y cómo se acumulan las probabilidades en las magnitudes de riesgo comparadas entre una distribución y la otra. Pero el gráfico con certeza que más le ayuda en la resolución de los problemas de mitigación y de gestión al gerente de un proyecto es con claridad el gráfico de tornado. Basta posicionarse sobre una celda que ya haya sido previamente declarada como de salida, como es típicamente el riesgo total, y generar un tornado. Y el tornado, vean lo que hace. Lo que hace es que jerarquiza por una medida estadística que se llama correlación, cuál es la relación que existe entre las variables de entrada, las 20 que hemos definido, y mi riesgo total. Y me dice que aquella variable que tiene una magnitud relativa más alta, un más alto grado de correlación respecto al riesgo total, es disponibilidad de materiales de construcción. Y dos le continúan, desastres naturales y condiciones climáticas, que pareciera ser que pertenecen a la misma área de gestión de riesgos ambientales. Es decir, con 2 riesgos o 3 riesgos, estos 3 que están en la suma, yo tengo la capacidad para empezar a gestionar mis estrategias de mitigación. ¿A dónde dedico mi tiempo y mis recursos para empezar a mitigar mis riesgos? Evidentemente, lo que yo haría en este momento como gestor de riesgos del proyecto es fijarme en esto. ¿Y por qué disponibilidad de materiales de construcción es la más grande? ¿Y qué quiere decir este 60 como coeficiente de correlación? Tal vez una respuesta intuitiva gráfica que me ayuda a comprender esto es ver el gráfico de diagramas de dispersión. Me posiciono sobre ese gráfico, sobre ese riesgo, disponibilidad de materiales de construcción, que es esta celda, y sobre esa construyo un diagrama de dispersión respecto al riesgo total, que es lo que estoy observando. Y observe el gráfico. Aquí hay 1,000 puntos en donde yo veo que claramente la relación es muy claramente ascendente. La línea de mejor ajuste, lo que me va a indicar eso son estos 2 o 3 o 5 puntos extremos que hay acá, que lo que me dicen, cuando a usted se le dispare
la disponibilidad de materiales de construcción, se le va en muchos de los casos a disparar también el riesgo total. ¡Ojo! Es decir, ese evento extremo donde solo ese riesgo le significó en una iteración en particular 23,000, disparó el riesgo total. Así que si usted quiere empezar a controlar el riesgo total, empiece a controlar esta primera variable. Es así entonces como con una colección de 4 gráficos distintos es posible empezar a comprender la naturaleza de los riesgos en vez de algo tan ambiguo, tan subjetivo y que no tiene forma de sustentabilidad ni agregación como son los mapas de calor o mapas de riesgo. Estas son opciones alternativas que tienen muchísimo más valor y obviamente poder de justificación cuando yo tomo cada una de ellas. Hay más que obviamente se puede sacar. Yo puedo sacar, por ejemplo, histogramas de cualquier esto. Por ejemplo, una de las cosas que obviamente me interesaría ver acá es esto. Este riesgo, disponibilidad de materiales de construcción, sacarle el histograma. Y vean, por ejemplo, la gran asimetría del histograma que tenemos acá. Claro, estos 2 puntos por aquí, uno que está por acá oculto y este por acá, fueron los que llevaron al máximo este riesgo en particular, que a su vez está articulado por una distribución de frecuencia Poisson, o sea, el evento en promedio podría darse 5 veces con esta distribución que vemos que es Poisson, que me dice cuántas veces podría el evento suceder durante la vida del proyecto, y número 2, una exponencial. La exponencial es una distribución, diría yo, muy feo llamarla traicionera, pero es una distribución muy asimétrica. De hecho, es la más asimétrica de las distribuciones. Usa solo un parámetro, beta. Y lo que me dice es que el mínimo es siempre 0, pero que hay una probabilidad cada vez menor, pero que esto se extienda hasta el infinito. Claro, esta distribución donde usted podría en una, por decirle algo, una huelga, que se dé en la región donde usted o país donde usted trabaja, volvería indisponible teóricamente hasta el infinito el acceso a los materiales de construcción. Por lo tanto, hay una justificación de razonabilidad estadística en utilizar este tipo de distribución con una cola infinita. Y claro, esta proclividad hacia lo infinito que tiene esta exponencial es lo que nos lleva a este riesgo en particular hacia acá. Y aquí obviamente empieza el mundo de las estrategias de mitigación. ¿Qué hago al respecto? ¿Cómo me garantizo, aunque sea más caro, qué sé yo, abrir una bodega y comprar por anticipado todos los materiales de construcción críticos? ¿Me va a costar más? Sí, te va a costar más, pero estás eliminando o mitigando el riesgo de algo que ya previamente tienes identificado como el riesgo mayor. Siguen un par de riesgos, ya los vimos acá. Los riesgos que le seguirían serían los riesgos naturales en el tornado, desastres naturales y condiciones climáticas extremas. No hay mucho que los seres humanos podamos hacer más que con esos que adquirir seguros. Esas serían quizás las mejores estrategias de mitigación, aun cuando podrían pensarse en otras de naturaleza de construcción civil. Con esto he terminado esta parte del asunto de mi presentación. Déjeme retornar a mi presentación en el punto donde la detenemos. Veamos el asunto de convergencia. ¿Qué es esto? En la versión estudiantil que usted puede descargar de gratis de DT Simulator, el número de iteraciones para ejecutar en la simulación máximo es de 200. Y sí, claro, si yo genero 200 iteraciones, se genera muy rápidamente y el análisis, eso sí, del riesgo total, cuando veamos el histograma, le va a quedar así. Es más, veámoslo acá poniendo unos intervalos distintos. Cuando yo veo el histograma totalmente pedaciado, de hecho ni siquiera se le ve la curva asimétrica que claramente se generará. Y el percentil 80, fijémonos en este percentil, 17.582 y la media 14.602. Recuerdes esos números. ¿Qué pasa si yo en vez de 200 hubiese hecho esto al menos 1000 veces? Ejecuto la simulación, lo que estoy agregándoles lo que se llama el término técnico convergencia, es decir, mayor precisión a los datos. Y vea cómo se va a ver la curva después de 1000 iteraciones.
claramente ya empieza a convergerse, empiezan a eliminar los huecos que habían entre la información. La media ya empieza a converger, no en el dato anterior, sino ahora en 15,000, y el percentil 80 ya empieza a converger en unos 18,000. Ahora, obviamente esto yo lo puedo continuar por mucho tiempo más. ¿Qué pasa si yo hiciese esto con 5,000 iteraciones? El número usualmente que nosotros recomendamos cuando hacemos este tipo de cosas con los clientes y preguntan es, en la mayoría de los modelos, en la mayoría, no se pueden dar reglas absolutas, anda entre los 5,000 y los 10,000. Es decir, la gran mayoría de los modelos convergen adecuadamente bien entre 5,000 y 10,000 iteraciones. En este caso estoy haciendo los 5,000 veces, que es al menos el número mínimo para que mi modelo converja más o menos bien y me sienta yo satisfecho. Véase que si yo le digo datos simulados, pues ahora me van a encontrar una hoja que usualmente está oculta, pero que tiene 5,000 filas con toda la información que yo he recolectado. Esto es lo que ha hecho la simulación Monte Carlo. El mismo icono datos simulados me lo oculta. Y ahora fíjese cómo se ve el histograma de las 5,000 iteraciones. Un proceso obviamente muchísimo más convergido. Y en un proceso así, ya vemos que la media converge a aproximadamente 15,000, 15,100, el percentil 80 a unos 18,000, y obviamente las características estadísticas de las fórmulas que yo voy a presentar, pues obviamente tienen una mayor solidez, una mayor robustez. Es lo que en estadística se conoce como convergencia. Es decir, el modelo ha convergido con un número de iteraciones que le garantiza cierto nivel de precisión o de confianza estadística. Y esa es esencialmente la diferencia fundamental que existe cuando compartimos entre la versión que, como les he dicho, ustedes pueden descargar aquí del software. Usted se va a inicio a nuestro sitio de DT Simulator y aquí puedes descargar la versión gratuita que tiene pues esa restricción, que son 200 iteraciones como máximo. Hay muchos modelos más que usted puede descargar acá. En las versiones gratuitas esos modelos son plantillas de hasta 200 iteraciones. En las versiones profesionales o la que incluye nuestra consultoría con 3 horas adicionales, pues vienen por un costo de 250 con las horas adicionales y de 95 por una descarga. Entonces ya no estamos hablando aquí de los 2,000 o los 1,000 y pico de dólares por año que cobran productos competidores. Obviamente son productos muchísimo más robustos. En la experiencia que hemos tenido durante tantos años, nos hemos dado cuenta que no hace falta tener un Jaguar, un Tesla para ir a comprar el pan a la esquina. Usted puede ir en su bicicleta. Bueno, DT Simulator es la bicicleta, es funcional, es sencillo, hace las tareas para los que se le propició con 13 distribuciones de probabilidad que hemos visto. Entonces, problemas como estos evidentemente pueden ser resueltos con muchísimo mayor sofisticación y detalle, pero lo que hemos provisto nosotros aquí es una herramienta sencilla que propiciaría este tipo de cosas. Ahora, ¿usted tiene que usar este modelo? Obviamente que no. Cada modelo va a ser diferente. Por eso aquí usted tiene toda la posibilidad de seguir añadiendo líneas, quitando estas, haciéndolo a su medida. Porque la idea de estas conferencias no es que usted use mi modelo, es que usted aprenda a usarlo y lo use para los modelos que usted quiere crear y poder ayudar a interpretar. Con esto en mente, pues voy terminando mi presentación. Déjenme hacer una última cosita para enseñarles qué otras cosas interesantes tenemos acá. Esencialmente, como les digo, los modelos y las plantillas son modificables. Si hay más preguntas, no me va a dar tiempo en los próximos 6 minutos de responder todas las preguntas, pero pónganlas acá. Y como esta plataforma es bastante útil y archiva y mantiene la información, yo con mucho gusto las voy a poner disponibles a todas las personas que se hayan pegado acá, porque me encanta andar teniendo esta interacción de poder responder preguntas, así que con mucho gusto póngalas aquí o envíeme un correo directamente a fhernandez@dtsimulator.com, en donde estoy disponible para responder sus preguntas o para responder todo tipo de cuestiones que se ocupen. También les mando, si gustan, con mucho gusto, esta presentación PowerPoint, que son unas pocas transparencias, o también ponemos a disposición de ustedes
este documento. Este curso que acabamos de dar aquí corriendo unos 55 minutos, lo tenemos en un PDF, ¿ok? Entonces, todo lo que yo voy hablando acá ha quedado registrado en un PDF que con mucho gusto y de manera gratuita se los damos a ustedes para que lo puedan ver acá, con calma. Y de nuevo, recuérdese que en el sitio de internet, si nos vamos aquí a cursos y buscamos este en particular que yo he querido resumir en esta conferencia de 1 hora, se encuentra aquí, riesgos cuantitativos de proyectos, donde hay 13 módulos de YouTube que te llevan paso a paso en la construcción más detallada, ya sea con videos, con YouTubes o con las descargas que ustedes tienen, para que ustedes aprendan estas metodologías y construyan entonces sus propios modelos. Tenemos, como les he dicho, también el Decision Train en español. También les animo a que vayan a nuestro canal en YouTube. Nada más, todo es información gratuita. Ahí tenemos más información de todo lo que vamos a seguir publicando y nos mantenemos activos con ese tipo de cuestiones. Y evidentemente la idea es precisamente invitarlos a que ustedes adquieran cualquiera de las plantillas que está disponible, esta en particular o todas las otras en diferentes análisis de riesgos que hay. Con eso en mente, quiero pasarles de manera muy rápida un par de encuestas. Una de esas encuestas es esta, para que la puedan ir llenando en este momento, por favor. Esta encuesta básicamente es la pregunta de cuáles otros tipos de modelos de caja, de modelos de flujo. No es respuesta única, es escogencia múltiple. A usted le interesaría poder cumplir, porque los próximos cursos que empezamos a ofrecer y las próximas conferencias son sobre estas áreas. Y nos interesa saber qué otras áreas de interés les gustaría a ustedes ver con lo que estamos publicando. La idea es empezar a hacer este tipo de eventos al menos 2 veces, como mínimo 2 veces al mes. Conferencias de 1 hora que nos den información específica sobre cómo se pueden utilizar este tipo de cosas al respecto. Ya algunos de ustedes lo han completado. Agradezco el resultado. Voy a publicarles los resultados para que vean qué es lo que se viene por ahorita. Aparentemente es modelos de flujo de caja de Van y TIR y cómo seleccionar las distribuciones como temas importantes para llenar. Y por último, hay otra encuesta que quiero poder hacer en este momento. Esa sí es de escogencia única. Si les interesa un curso y de 8 a 12 horas, hay 4 opciones. Si les quiero saber si hay interés aquí adicional sobre cursos o si no hay interés, y con mucho gusto podemos ofrecer este tipo de información para que ustedes la tengan disponible. Mientras esos resultados se están publicando en este momento, usted puede seguir votando. Una vez más, bueno, yo creo que tendría que... ofrezco, como les digo, los cursos hechos a la medida también, eso es otra opción. Nosotros con mucho gusto, obviamente ahora con el mundo de la pandemia, todo lo hacemos virtual, pero ofrecemos entonces cursos hechos a la medida o consultorías. A usted le interesa sentarse con nosotros y decirnos, venga, Fernando, siéntese con nosotros unas horas y nos ayuda a construir este modelo que ocupamos con nuestros riesgos en este proyecto o en nuestra empresa o con este grupo de expertos en nuestra empresa. A eso es a lo que nos dedicamos. Así que con mucho gusto estamos para servirles. Contáctenme en fernandez@dtsimulator.com y eso es lo que hacemos, eso es a lo que nos dedicamos. Con esto estamos concluyendo la conferencia de hoy. Como hemos visto, no nos ha dado chance de contestar en el sitio o en la conferencia per se las preguntas, pero puede usted estar seguro que inmediatamente terminada esta conferencia, a lo que me voy a dedicar es a con mucho gusto responderlas y compartirlas con el resto. Si es así su interés, para poder tener esta información y compartirla y que sea de provecho. Ojalá hayan encontrado adecuada esta presentación. Salió exactamente en 1 hora.
Que tengan un muy buen fin de semana. Espero poder tener un contacto más cercano con todos ustedes y con los que lo deseen. Estoy para servirles. Esto es lo que hacemos. Y si tienen más preguntas o cuestiones, por favor no deje de contactarme y o de bajar y descargar la versión gratuita y o la versión pagada en nuestro sitio. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.